Bueno, en este marco de la jornada presentamos la segunda mesa, Cristianismo e Historia, para continuar con la misma. Al finalizar vamos a abrir la ronda de preguntas. Invitamos a Graciela Peña, Gabriela Peña, disculpe, y Raquel Maggi. ¿Tenía un PowerPoint? No. Raquel, ¿tenía un PowerPoint? Bueno, un gusto tenerlos acá. ¿Quién empieza? Antes de que me cuenten el tiempo, así que... No anda, Rodri. Sí, esa A ver, ahí. Medio pegadito. ¿Ahí? Sí. Bueno, antes de que empiece a correr mi tiempo, quiero traer para todos los presentes y sobre todo para los organizadores el saludo de la Junta Provincial de Historia de Córdoba, que tal vez muchos sepan, es un ente dependiente de la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de la provincia. La Junta Provincial de Historia tiene como una de sus funciones la investigación y divulgación de la historia de toda la provincia, más allá de que la sede de la Junta esté, como es lógico siempre, en la ciudad capital. Por esa razón es que, sobre todo en el último tiempo y mucho en la actual gestión de la comisión directiva, intentamos apoyar todos los eventos en todo el territorio provincial, de los cuales nos enteramos, porque de algunos no nos enteramos, que, bueno, contribuyan a esto, ¿no? A difundir, a conocer más, a debatir, a intercambiar nuestra historia como provincia. Y bueno, se trata de un apoyo más bien moral el que podemos dar, porque es una entidad que funciona casi con presupuesto cero, pero cuando decimos apoyo nos referimos a, bueno, la presencia de algún miembro en todas estas actividades, la difusión. Estas jornadas las hemos difundido en nuestras redes, en nuestra base de datos de mailing, en todos lados, y lo mismo hacemos con otras, con la intención de que, bueno, nos potenciemos mutuamente para aquello que tenemos en común, que es la pasión por el pasado y por la cultura de nuestra provincia. Así que un saludo de todos los miembros de la Junta, y ahora sí, bueno, pueden empezar a contarme el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mi trabajo se titula Los misioneros claretianos en Villa del Tránsito, 1907-1912. Esto que voy a presentar sería la primera parte de un trabajo un poquito más amplio que debe completarse sobre todo desde el punto de vista del análisis de otras fuentes. Lo que voy a decir se basa fundamentalmente en fuentes del archivo de esta congregación religiosa, los misioneros claretianos, más alguna documentación édita, el epistolario del cura Brochero y algunos documentos de época. Pero me faltaría revisar, para completar esta perspectiva, algunos archivos locales, sobre todo archivos parroquiales de la zona, y alguna publicación de época también de origen local. De todas maneras, las conclusiones que voy a compartir con ustedes pueden ser provisorias por esta razón, pero serían las primeras a las que voy llegando por el momento. Los misioneros claretianos son una congregación religiosa de origen español del siglo XIX, que se instalaron en Argentina en 1901 con una comunidad en Constitución, un barrio de Buenos Aires, otra comunidad abierta en 1905 en Córdoba, el Colegio Corazón de María, que en Córdoba es un colegio bastante tradicional, en el barrio Alta Córdoba, y su tercera comunidad fue la de Villa del Tránsito, a donde se instalaron en 1907. Su presencia fue breve, solo estuvieron aquí 5 años. Y si uno hiciera el estado del arte, el estado de la cuestión,
habría que decir que todo lo que hay sobre ellos escrito está incluido en libros sobre el cura Brochero y su obra. Pero claro, teniendo en cuenta lo que fue la obra de Brochero, una comunidad que estuvo 5 años es un pequeño pedacito en cualquiera de esas obras. O en una obra que se llama Los Claretianos en Argentina, que escribió en el año 2001 el padre Gustavo Alonso, un historiador claretiano, que por supuesto menciona a su congregación en todos lados, pero que pasa lo mismo. Ante comunidades que tenían 100 años cuando él escribía, una que duró 5 años pasa muy rápido, ¿no? De todos modos, lo poco que hay escrito se refiere casi exclusivamente a su llegada y sobre todo a su partida de Villa del Tránsito, que se hizo en medio de un casi escandaloso conflicto, no escandaloso pero casi, con el cura párroco y con las hermanas esclavas. Escandaloso, no piensen nada raro, escandaloso porque todo el mundo hablaba de eso, a eso me refiero, ¿no? Digamos, trapos sucios que se lavaban afuera, en vez de lavarse adentro, conflictos entre las instituciones. Y a mí me generó curiosidad un poquito ver, más allá de por qué vinieron y cómo se fueron y por qué se fueron, qué hicieron mientras estuvieron acá. Porque más allá de las cuestiones institucionales, que alguien haya decidido traerlos o llevarlos, las personas que estuvieron acá desarrollaron una actividad, hicieron un aporte y se involucraron con la comunidad. Aquí hay algo de curiosidad profesional de historiadora y también algo, si se quiere, un poco más emotivo, como decir, un principio de justicia. Digamos quiénes fueron y digamos qué hicieron, más allá de criticar si estaban, si no estaban, si tenían razón en la discusión o no la tuvieron. Discusión que, por cierto, protagonizaron las autoridades de las instituciones, no los claretianos que vivían en tránsito ni las hermanas esclavas que vivían en tránsito. Al contrario, entre ellos parecen haberse llevado bastante bien en el trabajo. Los que parece que no encontraron acuerdo fueron las autoridades. Y más allá de que se llevaban muy mal con el cura párroco, y eso no hay cómo sacarlo, los que estaban acá se llevaban mal. Pero esos son chimentos históricos. Después vamos por ese lado, ¿no? Que también son lindos, sí, como dice Raquel, son interesantes. Entonces, este será un primer acercamiento más bien descriptivo, lo que hago, descriptivo de la tarea, y bueno, intentaré como contarles. Esta congregación es una congregación misionera. Su nombre oficial es Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. Se los conoce como los misioneros claretianos porque su fundador fue San Antonio María Claret. Entonces es el nombre popular, digamos, con que se identifican. A principios del siglo XX, cuando se instalan en Argentina y particularmente aquí en Villa del Tránsito, hacía muy poco que un superior general, o sea, la máxima autoridad de la congregación que vive en Roma, había escrito un libro que se llama El Espíritu de la Congregación, que fue un libro emblemático, era como el manual del misionero claretiano, ¿no? El libro que usaban para la formación. De hecho, lo han usado hasta el Concilio Vaticano II en 1963, o sea, casi 80 años lo tuvieron como libro de cabecera de su formación. En ese libro, el autor propone que las tareas fundamentales de esta congregación misionera son dos: las misiones al pueblo, como se llamaban en esa época, y los ejercicios espirituales. Y cuando yo digo ejercicios espirituales, quien conozca un poquito de la historia de Brochero, o no de Brochero, de la historia de la actual Villa Cura Brochero como ciudad, ya le suena por algún lado lo de los ejercicios espirituales. Eso lo tienen los claretianos como sus tareas básicas. La idea es que ellos, cuando lleguen a un lugar, no tomen parroquias a cargo, porque eso los mete en el corazón de la vida clerical y eclesial del lugar, y prefieren las autoridades que formen comunidades que se mantengan en comunión con la iglesia. Obvio, son curas, ¿no? Son sacerdotes, son religiosos, pero un poquito por fuera de la estructura. Eso les va a permitir, según ellos entienden, estar como más disponibles y más libres para la tarea. Por eso les proponen que no funden un convento en los lugares donde vayan,
sino una casa-misión. ¿Qué diferencia hay? Un convento tiene una gran cantidad de sacerdotes, tiene una serie de rutinas, una serie de obligaciones que están pautadas por el derecho canónico, que deben hacerse de este modo, mientras que una casa-misión es un espacio mucho más libre, mucho más espontáneo, donde los misioneros viven en un lugar pequeño como en una casa de familia, digamos, y sí, cumplen sus obligaciones de oraciones y demás, pero de una manera más libre. Y básicamente no tienen que ocuparse ni siquiera de mantener en condiciones una tremenda estructura como puede ser un convento, y viven en un pequeño espacio donde una señora de buena fe limpiará la casa como en cualquier otro lado, ¿no? Pensando que en esa época el cura no se ponía a limpiar la casa, por lo menos a principios del siglo XX, ¿no? No digo más nada sobre el presente, no lo sé. La casa-misión normalmente no tenía 15 o 20 sacerdotes, sino 3 o 4, no más, para que fuera un lugar dinámico, donde se pudiera organizar, trabajar, salir y hacer las cosas rapidito, no por la rapidez en sí misma, sino sin tanta carga ritual, si se quiere, ¿no? Y allí, pensaban ellos, debían entonces y podrían dedicarse a lo que denominaban las misiones populares. Por eso es que aquí, en Villa del Tránsito, bueno, aquí, allá, pero aquí, ¿no?, en un sentido amplio, establecieron la primera de las llamadas casa-misión, porque en Buenos Aires y en Córdoba habían establecido algo que jurídicamente era más parecido a conventos. Aquí establecieron una casa-misión donde en el periodo de mayor esplendor hubo 5 religiosos, y donde decidieron, y ellos sentían que podían dedicarse con mayor libertad, sobre todo a las misiones populares. En realidad llegan, porque Brochero los invita. Brochero en el 1907 era párroco en el curato de San Alberto, con sede en Tránsito. Los invita y, según él mismo expresa, su intención es que se ocupen de la tarea propiamente pastoral, ayudando a los curas de la zona, para que él, Brochero, se pudiera dedicar a las cuestiones sociales de progreso de la región que lo tenían preocupado. Efectivamente, en 1908, los claretianos ya instalados, Brochero renuncia al curato. El curato queda en manos del padre Acevedo, que había sido su vicario, o sea, su ayudante, y Brochero se dedica plenamente a las actividades que lo tenían ocupado, sobre todo en el final de su vida. Bueno, lo habían ocupado siempre, pero a las que quería dedicarse exclusivamente en el final de su vida. Básicamente a lo que lo tenía obsesionado en ese momento, que era conseguir el ferrocarril Soto Dolores. Y algunas otras cosas, pero eso le lleva casi todo el tiempo. Se instalan entonces con una gran fiesta popular, la gente contentísima, nunca habían tenido misioneros, bueno, una cosa así como de mucho, muy grande. Van a vivir a un lugar construido por Brochero con autorización del fundador de las esclavas, en un terreno que era propiedad de las hermanas esclavas, y que les va a generar al final muchos conflictos, porque lo había construido Brochero, pero el terreno era de las hermanas esclavas, y va a generar algunos líos en cuanto a si hay que pagar alquiler, no hay que pagar, si se pueden quedar, quién los autoriza, bueno, y otras cosas similares. Pero se instalan ahí. En 1907, de hecho, y en 1908 llega el permiso del obispo de que se instalen por 3 años. ¿Por qué por 3 años? Si antes el obispo había dado permiso, porque parece que el padre Acevedo, apenas salido Brochero del escenario, manifestó no estar muy contento con que hubiera otros curas en la zona. Su principal argumento era que las limonas y estipendios de la gente eran pocas, y si había que dividirlas entre tantos, él no iba a tener de qué vivir. Esto está documentado, no es una calumnia contra Acevedo. Tiene un poco de razón, digamos, porque de eso vivía, ¿no? Ahora bien, por otro lado tenemos las cartas de los curas de Villa Dolores y de San Pedro, diciendo que qué suerte que hayan venido misioneros, porque más allá que vivan en el curato de San Alberto, se van a mover por toda la región y les van a permitir también a ellos, los curas de estos lugares, tener un auxilio, alguien que les dé soporte, los acompañe en las actividades que ellos deben realizar. Entonces hay de todo.
porque parece que no solo había que dividir las limosnas del curato de San Alberto, había también actividad que se iba a hacer en otro, pero bueno, líos de la época. Les dije que no quiero meterme en esos líos, sino en lo que hicieron. Es medio difícil porque la mayoría de las fuentes hablan de esos líos, ¿no? Yo leía en el archivo, pasaba documentos diciendo dónde viene lo que yo quiero, y eran 20 cartas sobre todo este conflicto, una hojita que hablaba de otra cosa. Pero bueno, son años de profesión historiográfica, hay que poder encontrar esa hojita que habla de otra cosa, ¿no? Bien, instalados aquí, comienzan su tarea. Hacen lo que vinieron a hacer, las misiones populares y los ejercicios. Hay algo muy interesante, y es que las misiones son una práctica común en la Iglesia, pero en la diócesis de Córdoba habían tenido un gran auge en el obispado de Fray Reginaldo Toro, que por cierto murió en 1904, o sea que hasta hacía muy poquito había sido el obispo. Las misiones populares son un evento que se arma en un determinado contexto, en una parroquia, en una capilla, donde durante algunos días están presentes algunos sacerdotes, hermanos, hoy en día también va gente laica, pero en esa época solamente sacerdotes, ¿no? Para dar charlas, encontrarse con la gente, hacer relevamiento de quién necesita los sacramentos, hacer relevamiento de las necesidades materiales de la gente del lugar, un poco hacer intensivamente lo que debería hacer el cura, y a lo mejor lo hace todos los días, pero como de una manera intensiva, con la intención de que la gente tenga como una oportunidad, ¿no?, de ser catequizada, que no la tenía habitualmente. Eso se hace en todos lados en la Iglesia, no es una novedad. La novedad es que aquí el obispo Toro había propuesto que tenían que ser muy populares, que había que garantizar que todo el mundo se enterara con tiempo de que venía la misión, que todo el mundo pudiera participar, y si hacía falta había que hablar con los patrones para que dejaran que los empleados fueran a la misión, por ejemplo. No siempre daba resultados, pero había que intentarlo. Había que garantizar que en las escuelas ese día no hubiera clases para que los niños fueran a la misión. Había que asegurar que la misión funcionara. Ese esfuerzo, porque la idea es que tiene que ser una prédica que se haga en un lenguaje sencillo, que los misioneros tienen que ser alguien que gane la confianza de la gente. Y miren esto, y que la gente sepa que como no son de ahí, no son el cura de siempre, pueden confiar en ellos y contarles cosas y confesarse y decir y plantear problemas que a su cura no se animarían a contar. Lectura entre paréntesis: desde el obispo para abajo todos sabían que había muchos conflictos entre los curas y la gente, y que los curas estaban en medio de las cuestiones lógicas de los pueblos. Entonces los misioneros podían ser un alivio para alguna cosa. Esto que Monseñor Toro había propiciado acá en Córdoba es exactamente lo que propiciaban como modo de hacer las misiones los claretianos a través de este manual que les digo que tenían en uso desde fines del siglo XIX. Cuando uno lee las indicaciones de Toro, que ni lo conocía al claretiano que escribió esto en el siglo XIX, y aquel claretiano ni sabía que existía la diócesis de Córdoba, era un español que escribía para sus hermanos de congregación cuando todavía ni habían venido a Argentina. Esa coincidencia es tan clara que ayuda a entender por qué los claretianos enseguida engancharon, digamos, el espíritu de la zona, porque había una coincidencia en ese modo de entender la misión. De hecho, no podemos saber cuántas misiones hicieron porque las fuentes son muy dispersas, pero estuvieron acá 5 años. Hicieron misiones durante todo el año, a excepción de, o sea, he podido rastrear que a fines de julio y hasta mitad de agosto las misiones son menos, posiblemente por el frío y la dificultad. De todo modo hay algunas si coinciden con alguna fiesta patronal, y son muchas, digamos, en el resto del año, con un poquito de baja en enero. Todos los relatos que hacen ellos de la zona es que el calor es insoportable. Entonces, en enero, posiblemente por eso, hacían un poquito menos. Miren, les cuento nada más que para rescatar del olvido. En sus 5 años, además de vivir en tránsito, hicieron misiones con cierta frecuencia, o sea, las he visto para 5 años por lo menos 3 veces, en
Panaolma, Pocho, Las Palmas, La Ensenada, Ambul, Salzacate, Soto, La Paz, La Ciénaga, Ciénaga del Coro. Están nombradas a veces como si fueran el mismo lugar y a veces como si fueran dos lugares distintos. Sauce Arriba, San Carlos, San Vicente, Altautina. Y ahí es donde vi por lo menos 3 veces. Pero los lugares donde hacían todos los años y a veces más de una vez en el año son Nono, San Pedro, Las Rosas y Villa Dolores. Además de las misiones que hacían en Merlo varias veces al año, en Renca, en Santa Rosa y en Concarán de vez en cuando, o sea, también más o menos 3 veces en 5 años. Es interesante ver que esto muestra que no eran una competencia específica del cura de Villa del Tránsito, porque no trabajaban específicamente en Villa del Tránsito, vivían en Villa del Tránsito. Y lo que sí hacían, que por ahí generó algunos conflictos, fue los ejercicios y la capellanía de las hermanas, que es otro tema que enseguida voy a eso, ¿no? Estas misiones populares tenían muy claro, y se los mandaba así, digamos, su formación, siempre debían terminar con toda la predicación que hicieran, el diálogo con la gente, lo que dijeran en las misas o fuera de ellas, o sea, toda la actividad tenía que tener claro un norte. La gente tiene que poder, después de esto, vivir mejor en su propia comunidad. El lenguaje de la época es, deben deponer sus conflictos, mejorar sus relaciones. Hoy en día diríamos favorecer la convivencia, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, convivencia no es una palabra que usan en la época. Pero sí, está claro que tiene que servir para que en ese pueblo la gente viva mejor. Lo hacen desde la perspectiva del cristianismo, es decir, porque eso es un signo de que aman al prójimo. Si se perdonan entre ellos, si se llevan mejor, si los que tienen más poder no explotan a los que tienen menos poder. Y acá hay una cosa interesante, no es una cuestión de romper la estructura, es solamente que la estructura funcione de una manera más pacífica y tranquila. Si uno diría, van a pedir que los pobres no sean pobres, no, de verdad que eso no. Es impensable a principios del siglo XX, ¿no? Es impensable. Pero dentro de lo que es la cosmovisión cristiana, que por supuesto es la que impera en esta perspectiva, que pudieran lograr mejor convivencia. Eso respecto de las misiones. Respecto de lo que eran los ejercicios espirituales, no vinieron a hacer nada nuevo. Acá los ejercicios espirituales se estaban haciendo hacía varias décadas. La característica propia que les pide su formación misionera es que, primero, los ejercicios normalmente en el resto del mundo, digamos, porque son una práctica iniciada por San Ignacio de Loyola en el siglo XVI, se dan en todos lados, ¿no? Que los ejercicios no fueran, se les pedía, los tradicionales en este sentido. Si bien siempre se daban para varones, para mujeres, para sacerdotes, para religiosos por separado, en esa época impensable que convivieran varones y mujeres en el momento de los ejercicios, o que los curas convivieran con los otros. Para el momento era inimaginable. Pero lo que se les pedía era que, si bien se podían hacer así, que debía ser siempre con un lenguaje muy adaptado a la realidad de cada quien, pero que no debían dejar de lado a otros sectores menos favorecidos, textual la cita, ¿no? Es decir, que trataran de que no fueran solo para cierto sector social los ejercicios. Esto era una norma general que les piden a los claretianos en su formación. Nosotros sabemos que una de las características de los ejercicios espirituales en la casa de tránsito y a cargo de Brochero era que los hacía todo el mundo. Que Brochero traía desde el peón de campo, y que su gran frustración era que no lo pudo traer al Santo Guyama, ¿no? Pero trajo a la gente que andaba con él. Desde el peón hasta la señora, desde las mismas hermanas esclavas que vivían ahí hasta las estudiantes de la escuela, una persona del campo, que los hacía todo el mundo acá. ¿Por qué? Porque acá la manutención era más barata durante los ejercicios.
porque se conseguían limosnas y porque la gente podía pagar, aunque no fuera en pesos, su manutención. Traía su gallina, traía el cabrito, traía lo que tenía para pagar. Es decir, acá tenían un público más general, si se quiere, más popular, diríamos en términos de hoy, los ejercicios espirituales, lo cual de nuevo marca una coincidencia entre lo que estos sacerdotes traían como su indicación o su orientación carismática propia de su institución, con lo que acá ya sucedía. Porque es real que llegaron, estuvieron un tiempo corto y no hicieron ninguna propuesta original, se insertaron en una propuesta que ya existía, pero con un enorme esfuerzo de comprensión de una realidad que para ellos era nueva, no en un 100%, en un 500%. Ellos eran todos españoles, todos de nacionalidad española. Unos pocos venían de Chile, porque en Chile habían vivido antes esta congregación y algunos habían pasado a Argentina a fundar, pero otros venían directo de España. Habían estado o en Buenos Aires, que no es Tras la Sierra, o en Córdoba, que tampoco lo es. Y recién creo que era Magdalena la que hablaba de la pared que significan las sierras y el particularismo que tiene la región en el siglo XIX. Le hablaba de fines del siglo XIX, pero en principios del XX no es muy distinto. Particularismo que uno lo podría decir para bien o para mal, ¿no? Porque a veces se habla zona aislada más o menos. Cuando uno entra a mirar un poco, ve que hay un aislamiento en algunos aspectos y en otros no hay tanto aislamiento como la idea común podría hacer pensar. O sea, no es que estaba alejado del mundo Tras la Sierra, pero vivía el mundo de otro modo, vamos a decirlo así. Y muchas cuestiones que hacía que se mataran en Córdoba capital por algunas cosas, acá eran más mediatizadas. Eso no solo pasaba acá, en realidad cuando uno estudia, por ejemplo, el famoso enfrentamiento Iglesia-Estado de fines del siglo XIX, todo lo hemos estudiado en los libros. Eso es lo que pasaba en la legislatura y en algunos lugares y casas de familias bien. Ahora uno se va a cualquier lugar, en las afueras de Córdoba capital o en el interior, y tiene muchas variantes ese enfrentamiento. No digo que no exista, pero tiene muchas lecturas posibles y muchas expresiones posibles. Bueno, estos españoles que recién llegaban a Argentina, que ni la conocían, 2 o 3 vinieron directamente a Villa del Tránsito. Realmente tuvieron que hacer un proceso de adaptación a la región, y algo que les ayudó en el proceso es que la tarea que se les pidió era una tarea para la cual estaban formados y entendida del mismo modo que la habían entendido quienes los habían formado. ¿Me explico? O sea, si hubieran llegado a un lugar donde los ejercicios eran solo para las señoras de la sociedad, iba como en contra de lo que ellos por convicción institucional querían hacer. Acá encontraron un espacio posible para desarrollar lo que querían desarrollar, que para la época era un modo de entender la misión pastoral un poco progresista, si se quiere. No sé si la palabra es la más adecuada, pero bueno, hay que ponerla en contexto, ¿no? Me refiero a que era un poquito disruptiva para la época. Si vamos al caso, Brochero era disruptivo para su época y llevaba más de 40 años influyendo acá. Para ir cerrando este pequeño aporte, les cuento que en solo 5 años hubo acá 13 sacerdotes y hermanos, lo cual a los mismos claretianos de la década del 90, cuando hicieron la lista para poner la placa recordatoria que pusieron en Villa Cura Brochero en ocasión de un homenaje a la obra del cura, en un lugar que yo no conozco, no identifico dónde está. Creo que se llama Cristo Obrero el lugar, pero yo no identifico, aunque conozco Brochero y la casa de ejercicio y la parroquia y demás, no sé dónde es, pero no importa. En el colegio Cristo Obrero. Ah, bien. Es el de las hermanas. Ahí, en ese lugar. Ahí hay una placa, porque ahí es donde vivían físicamente. Cuando en la década del 90 los claretianos hacen esta lista para ver quiénes habían sido sus hermanos y poner una placa en ese lugar, porque los invitan, digamos, a que lo hagan, hay una carta de la década de 1990 que dice: me llama la atención que hayan sido tantos en 5 años. Dice, porque era una comunidad pequeña.
había 4 curas a lo más. Pero claro, la cuestión es que había pocos, pero salían a veces simultáneamente a misionar. O sea, uno andaba por Nono, el otro andaba en Pocho y el otro había ido a Dolores y quedaba uno en la casa. Entonces hacía que fuera necesario el recambio de personal muy seguido. Por cierto, en la actual Villa Cura Brochero está enterrado el primer misionero claretiano que murió en Argentina, el padre Gregorio Iturrieta, que murió de viruela a sus 28 años, contagiado cuando fue a llevarle los sacramentos a un enfermo. Y en la década de los 90 los claretianos quisieron identificar su tumba en el cementerio de Brochero y encontraron que las tumbas más antiguas son posteriores a esa época. Así que les quedó, andá a saber dónde está enterrado el hermano, pero los documentos dicen que está enterrado ahí. Y, digo, uno piensa, murió a los 28 años y uno dice, ay, qué joven. Todos ellos tenían menos de 30 años. Todos los que estuvieron aquí tenían menos de 30 años. Por esa razón, la persona que escribió el libro que yo les conté, el padre Gustavo Alonso, el que escribió Historia de los misioneros claretianos, sacerdote fallecido en el 2020, y del cual yo tuve un vínculo muy cercano, él me contaba, dice, el que a mí me invitó a entrar a la congregación era el padre Eduardo Garriga. Y yo digo, ¿quién habrá sido el padre Eduardo Garriga? ¿Qué sé yo? O sea, habrá sido un padre. Cuando fui al archivo encontré que el padre Eduardo Garriga había sido el superior acá en Tránsito. Entonces me encuentro con que esto que yo estudio como historiadora tiene un nexo para llegar hasta mi presente, es decir, él fue orientador y cura y no sé qué, de alguien que a su vez fue para mí un impulsor del estudio de estos temas. Con lo cual se confirma lo que nosotros sabemos, la historia no se queda muerta en el pasado, siempre tiene algún modo de volver a llegarnos y a traernos de alguna forma. Último, para hacer algunas conclusiones medio parciales, como les dije, de esto que voy haciendo, es que hay un teólogo en realidad, Mario Llanos, un salesiano, que escribe sobre la obra de Brochero en perspectiva de la teología pastoral, no en perspectiva histórica, pero que tiene algunas conclusiones interesantes. Él lo aplica a Brochero y yo me atrevo a sumar a los misioneros claretianos en esa obra, porque estuvieron un tiempo cortito y fueron parte de una obra más grande. Él plantea que a través de las misiones y de los ejercicios espirituales, en este sentido en que lo daban, que siempre tenían que significar un cambio. Eso lo dije de los ejercicios. Los ejercicios son un tiempo en el cual, según Brochero los definía, las personas, digamos, se encuentran con Dios y consigo mismas y salen para vivir mejor sus deberes de Estado. Esa es una expresión de la teología moral de esa época, que quiere decir sus obligaciones sociales, digamos, ¿no? Y construir una sociedad basada en los valores cristianos. Esta expresión ya nos la toma, él reconstruye de diversas cartas de Brochero y arma la definición de los ejercicios según Brochero. Y va citando de qué carta saca cada cosa. Ya nos dice que con esta idea de que los ejercicios tenían que servir para el bien común y los deberes de Estado, hubo una manera real en que los ejercicios influyeron en la conformación de un tipo de sociedad en esta región, que sí era un poco aislada, acá habría que valorar como que sí, donde pasaron de manera distinta, no solo iba cierto sector social a los ejercicios, iban todos, y donde se veía claramente que la gente intentaba hacer un cambio personal con repercusión social, que según él era más factible en una comunidad donde las relaciones sociales eran estrechas por haber sido una comunidad un poco más reducida. Lo de Llanos es como, está enfocado desde una perspectiva muy teológica. A mí me genera un poco de duda que tan así puede ser, pero no me parece tan descabellado. Por eso estoy todavía en camino de buscar otras fuentes para ver si de verdad uno pudiera decir que la obra de Brochero, a través de los ejercicios y las misiones, y de estos que se sumaron, pudo haber tenido una influencia, porque él describe una sociedad
con unas características que las ponen medio idílicas también. Ya no es de acá y no vive acá, ¿no? Eso les cuento, es como mi gran duda, o mi gran pregunta. No es una duda, es una pregunta para seguir buscando respuestas en las fuentes y en la gente de época. ¿De verdad fue una influencia tan grande en la constitución de un tipo de sociedad? Pregunta para hacerse. Lo último, más allá de que dije que no me iba a meter con por qué se fueron o se dejaron de ir, busqué alguna información al respecto y solo voy a decir esto. La gente de esta región es muy peleadora por lo que quiere. Ya lo hemos visto desde la primera ponencia de hoy, porque piensen que hablamos de 1912 cuando se fueron. 1912. Escribieron cartas al gobernador, cartas a la legislatura provincial, a las dos cámaras que había en esa época, cartas al superior provincial de los claretianos, cartas a la superiora general de las esclavas, telegrama al Papa para pedirle que interfiriera para que no se fuera la comunidad. Telegrama al Papa. Ni los curas ni los obispos creo que le mandaban telegramas al Papa en esa época. Y las copias están a la vista en el archivo de los misioneros claretianos. Así que creo que la gente de Tras la Sierra, de todos los curatos, porque en realidad si vieron los lugares que les nombré, actuaron por toda la zona, realmente apreció la tarea de esta comunidad y hizo todo su esfuerzo para poderla defender. Nada más. Muchas gracias, Gabriela. Al final de las dos ponencias se vienen las preguntas. Pero dijeron que al final de las dos ponencias. Pero la idea era que se hiciesen las ponencias de las mesas y después con los expositores ahí poder establecer un diálogo entre los distintos trabajos. Ahora vamos con la licenciada Raquel Maggi, con la recuperación de documentos históricos de Tras la Sierra, el cura Brochero y la educación. Bueno, saludo a todos, especialmente a aquellos que no conozco, y a los que los conozco, realmente una gran felicidad de volver a reencontrarnos después de tanto tiempo, y más en este lugar que por cuestiones de raíces me une tanto y quiero tanto. Bueno, el tema se trata sobre la recuperación de documentos históricos de Tras la Sierra, que es un poco, bueno, el cura San Gabriel Brochero y la educación. Bueno, yo acá voy a hacer la aclaración que no voy a hablar específicamente de la obra de Brochero, porque realmente ha sido vastísima, muy conocida y, bueno, y realmente escrita por gente muy competente y muy conocedora, ¿no es cierto?, a través de documentos y libros sobre la obra en sí de Brochero. Lo mío se centra siempre en la recuperación de todo el patrimonio bibliográfico, documental, de archivos y bibliotecas en distintos soportes. Ahora tengo que referirme así, en distintos soportes, porque ya se considera no solamente el documento escrito, impreso, manuscrito, sino también los otros soportes, que son los fotográficos, los digitales, que hay en otros repositorios, más allá de los archivos. También los encontramos en museos, en centros culturales y en bibliotecas. Entonces me voy a referir un poco a eso y sobre todo algunas huellas, pequeñas huellas diríamos, de la presencia de Brochero, que a mí me llamaron la atención, de documentación que yo he encontrado en el archivo histórico, que llevan la firma nada menos que de él, y que a mí me sorprendió bastante, en documentos que puede decirse que eran inaccesibles porque en ese momento estaban en el archivo viejo, en la parte vieja. Bueno, Gabriela ha sido una asidua concurrente al archivo, así que yo digo una palabra y ya se va a ubicar perfectamente en el edificio. Bueno, en la parte donde estaban los nichos, que ahí yo un poco
les comento así porque es un poco parte de mi vida que he estado ahí hasta hace pocos años que me he jubilado. El archivo nuevo ahora responde a todas las normativas internacionales y prácticamente no se tiene el acceso encantador, diría yo, para los que han ido a archivos, de estar en contacto con el documento, porque realmente con los tomos, con el documento es algo realmente muy agradable. Y bueno, con este tema de la globalización es como que todo tiene un precio. Por un lado se conservan mejor los documentos, ¿no es cierto?, porque están con las temperaturas adecuadas, con los aparatos, ¿no es cierto?, que continuamente están midiendo las temperaturas de las personas que entramos ahí y del medio ambiente. Pero ya el documento prácticamente no se puede consultar, a excepción de que uno los pida y dentro de un largo tiempo se accede, ¿no es cierto?, no sé si algunos están haciendo ese recorrido, y se lo entregan digitalizado, incluso lo pueden consultar, y en caso de que el conservador, cuando se encuentra con el documento que piden, no está en condiciones, pueden tener hongos, pueden tener roturas, entonces los apartan y están en proceso, ¿no es cierto?, de preservación y conservación. Entonces, para los investigadores se hace más lerdo, ¿no es cierto?, el tiempo de acceder a eso. Pero más que todo, para la historia, para el conocimiento de la historia, se hace más lerdo todavía de poder, es un planteo que me hago yo siempre, son impedimentos modernos, diríamos, de, por un lado, conservar, por otro lado, se limita la difusión y el acceso a ese conocimiento. Y que somos los historiadores y los que estamos relacionados con la historia, los que hemos elegido nuestra forma de trabajo, nuestro modo de vida, para poder, ¿no es cierto?, llegar a hacer conocer la verdad. A mí me preocupa mucho eso, y sobre todo los que investigan y que bajan esa información al área educativa, porque son las nuevas generaciones, ¿no es cierto?, las que van a tener el acceso a conocer realmente cómo han sido las cosas o cómo pueden llegar a ser con las mismas preguntas que pueden hacerse la gente más joven. Bueno, esa es un poco diríamos, la crítica que puedo hacer y que hasta ahora veo que tiene poco asidero. Así que lo mío no va a ser muy largo, supongo, y espero no aburrirlo, y voy a mencionar un poco acá esto que estaba diciendo recién. Bueno, la reconstrucción del pasado es un acercamiento a un universo mayormente desconocido, donde el emprendimiento suele ser complejo, por cuanto los testimonios que el ser humano ha dejado a través de los tiempos poseen su propia impronta. Existen realidades que son cercanas, dado que en la actualidad podemos reconocer la presencia humana en ellos, y lejanas, porque en muchos casos se han perdido las claves de lectura de esos testimonios. El abordaje de documentos como testimonios del pasado nos sugiere buscar respuestas por diversas vías, donde es posible encontrar características propias y saber cómo debiéramos interactuar con cada documento, especie de mensajero de tiempos, lugares, personas, grupos, sociedades y escenas de la vida en el pasado. Este es el objeto, ¿no es cierto?, de esta investigación o de este trabajo, para ir desarrollando a través del tratamiento de acervos documentales para Tras la Sierra, el que se encuadra en acciones con otras disciplinas afines, relacionadas, ¿no es cierto?, no solamente de la historia, sino también de antropología, de la bibliotecología, documentología, biólogos, todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, que enriquezca el conocimiento. No obstante, con respecto a Brochero, la vasta trayectoria espiritual y comprometida que llevó a cabo el sacerdote cura Gabriel Brochero, santificado el 16 de octubre del 2016, excede los propósitos de esta publicación o esta ponencia, ¿no? No obstante, ha sido sorpresivo el hallazgo de documentos en el Archivo Histórico de Córdoba,
acerca de la participación efectiva del cura brochero que he hallado en documentos acerca de una lista de escolarizados en Tras la Sierra, a través de esas listas y censos en escuelas de la región, referida a la educación de los mismos niños. Bueno, consideramos, hablo un poco en plural, porque este trabajo iba acompañado de un compañero genealogista, el doctor Torres Vera, que por razones muy precisas familiares no puede concurrir. Entonces, la otra parte de esa lista, que yo voy a presentar ahí, tendría un poco que mencionarlo específicamente él, y para poder dar a conocer todo este entrelazamiento de las familias de acá de la zona, donde más de algunos de los que están acá puedan identificarse con sus propios apellidos. Bueno, por acá tenemos a Eric Rojas y no sé, y otros Calderón que debe haber por ahí, no sé, o Britos. Bueno, de eso yo no voy a introducirme en eso porque no es lo mío y por una cuestión ética no me corresponde. Bueno, consideramos que la presentación de los documentos cuyos contenidos expresan la coherencia de la labor educativa del sacerdote aportan otras miradas sobre la conformación e identidades de la población de esa extensa región en edades tempranas en Tras la Sierra. Desde una perspectiva archivística, merecen atención las tipologías, como también otros tratamientos para su preservación y difusión de la admirable e incansable y heroica labor realizada por Brochero. Bueno, a continuación, estos son los documentos de los cuales un poco les he mencionado. Están un poco borrosos porque el papel no es el papel que usamos actualmente, que son tan blancos, porque tienen todo un tratamiento químico, ¿no es cierto? Eso, los papeles. Yo les voy mencionando porque son elementos de la archivística también que no puedo dejar de tener en cuenta. Los papeles son papeles hechos con papeles de trapo, ¿no es cierto? De hilo de algodón. Entonces, con el tiempo van tomando ese color como amarillentas. Y cuando se digitaliza, bueno, también los elementos, ¿no es cierto?, que tiene el celular cuando uno está digitalizando, bueno, la luz, el juego de luz se da, por ahí no dan tanta distancia. Y bueno, acá tenemos la firma de Brochero, hay una nota dirigida al inspector de escuelas. Si puede pasar la otra, porque está ahí. Esto es del año 1877. Dice, no sé si alcanzan a ver, compadre, esto cuando él estaba en tránsito, ¿no es cierto?, en la parroquia de tránsito. Dice, compadre Cuestas, le remito a las planillas de exámenes donde está la clasificación de cada uno de ellos y de cada alumna. Este sí es tal cual, ¿no es cierto?, está escrito. A mí se me hace que esto que está escrito así no ha sido escrito por Brochero, sino que a lo mejor se lo dictó, porque acá está la firma de él, bueno, que no se ve, y la otra diapositiva sí se ve, evidentemente que la letra de la firma de él no puede ser la misma de la persona que está escribiendo, ¿no? Entonces dice, la planilla de la escuela de nono no va, por lo tanto, yo como el señor Chaneton, que era el inspector, hemos quedado que ha sido la escuela y en la atención del tiempo y demás circunstancias ha sido lo que menos ha hecho. Sin más, lo saluda su cura, Gabriel Brochero, con rúbrica. El examen de razones de la pedanía de tránsito se me extravió, pero fue bastante bueno. O sea que para mí que estaba hablando un poco rápido, porque por ahí en el texto suena como así como que escribiese rápido. Pasemos a la otra. Bueno, ven, acá no se ve bien, pero bueno, yo en la computadora, bueno, lo voy ampliando y por ahí a veces con una pequeña lupa. Pero es lo que yo le quería decir, que esta firma
no se parece mucho a la letra que escribe ahí. Esta es una nota de Brochero al inspector de escuelas de 1876. A ver si la pasa, porque está la transcripción. Dice que infrascrito, cura de San Alberto, renuncia, esto me pareció muy interesante, por esta indeclinablemente al cargo de visar las planillas de los preceptores del departamento. Ustedes saben que para esa época no se usaba la palabra docente ni maestro, sino que los designaba como preceptores. Ya voy a hablar un poquito de eso. Con lo que se les ordena, hagan que cobrasen, primero, porque tal ordenanza les imposibilita que los preceptores, el hacer vistas, ¿qué planillas serían mandar con el infrascrito, que no tiene ni puede tener residencia fija si quiere cumplir con algunos de sus deberes sacerdotales? Es como que él está renunciando a eso, ¿no es cierto?, de revisar las planillas, de controlar. Segundo, porque si el infrascrito, ¿no es cierto?, sigue con tan honroso cargo, los preceptores acabarán en hacer chasques, uno que otro sueldo, dice, que les pague, y quizá algunos de ellos tendrán que empeñarse para dicho chasque. Pues hay preceptores a quienes se les debe 11 meses. Esta ocasión ofrece el infrascrito la oportunidad de saludar al señor inspector. Ahí no le dice su cura. Entonces, pero acá vemos también ya la humildad de él. La humildad de él, porque él está, en vez de estar yendo de un lado para el otro, buscando las planillas, ¿no es cierto?, él dice, no quiere dejar de cumplir sus deberes sacerdotales. Y eso realmente lo honra, ¿no? Bueno. Y de paso es un trabajo gremial cuando le dicen hacer de chasqui. Van a gastar todo el sueldo. Claro. Y él está, si bien no está en la parte de estar al frente, ¿no es cierto?, de las enseñanzas, pero él está haciendo este trabajo, además del otro trabajo de ir a pedigüeñar allá a Córdoba, el gobernador, que era su amigo, el Juan Selman, que habían estudiado juntos en el seminario, pero él atravesándose la sierra continuamente para lograr mejoras para acá, ¿no es cierto?, para su feligresía. A ver, pasemos la otra. Bueno, a ver, la comisión de los sueldos en el departamento de San Alberto. Bueno, acá pone la fecha. El inscrito don Bartolomé Cuello ha satisfecho a esta comisión tener en su establecimiento escolar el número de 52 niños. Así. Dios guarde usted. Pedro Cuesta, y Broche. La comisión de sueldos que manda esta comunicación. A ver la siguiente. Acá hay, bueno, acá tampoco no se ve bien, pero vamos a la transcripción. Bueno, disculpe. Esto es en San Pedro, esto es lo que le toca a Sandra. Bueno, dice, he recibido del preceptor don Emiliano Romero los útiles pertenecientes a la escuela que él ha regenteado en la pedanía de Ambul, que son como sigue: 6 aritméticas por Jorge Eperguino. Este apellido Eperguino lo he buscado por todos lados por Google para saber realmente, conocer esa bibliografía, lamentablemente no la puedo encontrar. Después dice 3 volúmenes, sí, lectura gradual por Sarmiento, 6 pizarras, 9 gramáticas por Guiras, tampoco pude encontrar, aritmética elemental por Pedro Álvarez, 9 volúmenes, sí, del libro primero para el uso de los alumnos, 2 catanes, 6 catecismos Artiti. Tiene que ser Astete, bueno. Es el nombre del autor del catecismo. Perfecto, porque escribían como le iban dictando. Raquel, un segundo. Una consulta. ¿Tiene colectivo o a las 1:55 o a las 5 de la tarde? Y bueno, el de las 5. ¿Hacemos el de 5? Sí. ¿Seguro? Sí, porque... Bueno, gracias. 5 tablas de contabilidad, 8 pedacitos de lápiz.
pedacitos de lápices. El listado de cosas que piden: 9 cabos de pluma, un banco y una mesa rota. Ahí ya está hablando de todo. Y a ver la próxima. Creo que dice: visto y oído que fueron los exámenes, damos que dicha clasificación sí corresponde al desempeño y para que conste lo firmamos. José Gabriel Rochero, Álvarez, Chaneton y departamento en la Villa de San Pedro, el 16, así dice, sí, diciembre 16 del 76. Y creo que queda otra, no sé si queda, no, 2 más. Ahí está el listado, que es lo que iba a hablar detalladamente Torres Vera, pero bueno, yo me tomé el trabajo de transcribirlo. A ver, ahí están. Hay una cosa que a mí me llamó la atención. Hay una parte donde, creo que en esta gramática, acá donde dice sin datos. Yo no sé si es sin datos porque no lo pudieron encontrar o porque realmente no, en gramática no había nada que se pudiera, no sé, clasificar, algo así. Pero ahí van viendo las edades, los apellidos. En algunos pido disculpas que no le he puesto solamente el apellido porque corre el dispositivo anterior. Así yo doy la justificación. Esta parte y no puedo abrir esto porque se rompe. Entonces, por ahí he puesto solamente el apellido. Albornoz, no sé el nombre. Manzanel, bueno, Tello, Alberto, ahí sí ya. Por ahí hay que ser cuidadoso porque hay nombres que parecen como si fueran de ahora y no están así. Mateo, había un nombre que yo pensaba que no podía ser, creo que era Máximo, Maximiliano. Y tampoco me suena como de la zona Máximo. No he encontrado en otros documentos como Máximo acá en Tras la Sierra, y menos Maximiliano. A ver, pasa. Esto de San Pedro, que también te puede interesar. Ahí está el listado. A ver si se lo puede agrandar. O yo lo saqué muy chico. Así estaba en el documento. Pedanía de San Pedro, pedanía de Panaolma, así lo decía. Bueno, no podía ampliarlo más. Bueno, lo mando después para que... Bueno, acá también están todos los apellidos y hay una parte, me parece que en esta donde dice que ya saben deletrear. Bueno, son niños que van desde los 7, 8 años hasta los 12, 14. Y también hay otra característica que para esa época, para 1870 y pico, no recuerdo exactamente, había una disposición antes que saliera, ¿no es cierto?, antes que la organización del Estado Nacional se impusiera la educación laica. Entonces, las listas generalmente son de escuelas de niñas y escuelas de niños, no podían ser mixtos. Por eso acá, a pesar de que ya estaba esa ley, que yo lo he visto en un documento en Buenos Aires, bajo el obispo Segurola, creo que donde ahí pone con mucha vehemencia de que por nada del mundo tengan que estar en una misma escuela, en una misma aula, varones y mujeres, ¿no? Y acá tardó más, pese a que ya estaba la educación laica, acá en el departamento Tras la Sierra, tardó más eso por la fuerte impronta religiosa, ¿no es cierto?, que había acá. Entonces, durante mucho tiempo se siguió respetando de varones y niñas. Por eso me llamó la atención que en el listado por ahí aparece alguna niña, pero generalmente son todos varones.
cuando ya en Buenos Aires, en otros lugares, ya estaba la educación laica. Y bueno, eso es más o menos la síntesis que yo he trabajado documentalmente, como el aporte o este documento que lleva la firma del cura Brochero, ocupándose también de estos asuntos y de alguna manera de su feligresía. Bueno, eso es. Pues muchas gracias, Raquel. Muy lindo gran trabajo en investigación. Ahora, ¿hay alguna pregunta? Yo tengo un comentario para Raquel. Lo de la ley de educación laica, hay que tener en cuenta que es una ley. Lo de la ley de educación laica que ella nombraba recién, hay que ver que es una ley nacional y que solo tiene jurisdicción en las escuelas nacionales y en Buenos Aires. En Córdoba, la ley de educación de la provincia de Córdoba no establece la laicidad hasta bastante después. Por lo mismo que yo decía, hay muchas variantes en estas cuestiones de las relaciones iglesia-estado en muchos aspectos. Entonces posiblemente tenga que ver con que sean escuelas que dependían de la provincia. Posiblemente, no lo sé, habría que chequear cada escuela, ¿no? Pero como una posibilidad. Sí, ahí yo quería comentar, ahí me había quedado ahí un poco lo que había comentado. Primero por respecto a dos cosas. Primero, con respecto a la misión, sí, sin duda que allanó el camino, digamos, para que los misioneros pudieran realizar esa obra fue Brochero. El visionario, el que se adelantó fue Brochero en cuanto a la misión, digamos, pensada para todos los miembros de una familia, digamos, una unidad doméstica, y también para que todo el pueblo, digamos, pudiera participar, acceder, digamos, hacia al ejercicio. Y por otro lado, si uno se fija, digamos, o sea, la impronta de los jesuitas en el seminario donde Brochero se formó, y bueno, y eso sin duda fue también lo que fue calando hondo, digamos, toda esa práctica o esa experiencia de los ejercicios. Así que bueno, en ese sentido, sí, sin duda esto de la gran diferencia, digamos, los claretianos como en cuanto a la misión, digamos, así, esto de que no hacerse cargo, digamos, así de una parroquia, no tenían esa libertad, digamos, para poder hacer esa misión, digamos, de una manera, digamos, también si quiere más creativa, digamos, ¿no? Y después con respecto a lo otro, pensaba que bueno, sin duda los curas viajaban a Europa en barco, ¿cierto? Y ya en 1891, León XIII, con la encíclica Rerum Novarum, con la cuestión de obrera, digamos, fue la primera encíclica, si quiere, digamos, social. Ya los curas, por lo menos en Córdoba, estaban imbuidos, digamos, de esa, no le digo de la práctica, no vamos a decir al día de hoy cura villero, pero sí, digamos, que los curas que se mandaban a formar a Roma o a estudiar, digamos, venían con esos aires, con esa idea. Y Brochero, bueno, seguramente pudo haber, digamos así, Brochero, como todos los demás curas, digamos, que venían también eso tardaba a veces, esas noticias tardaban meses o años, ¿no es cierto? Pero o cuando venía, regresaba el cura que se había ido a formar, bueno, traía mejor algo. Pero digo, sin duda que no es una reforma de estructura o de social, que hizo mención usted también, la de los misioneros claretianos, pero que al menos ya en esa época, 1891, y estábamos hablando, usted me decía, 1907, 1905, 12, de alguna manera ya por lo menos estaba ya eso, digamos, se estaba como pensado, porque imagínense si lo toma el Papa, pues ya se venía también a nivel eclesial, Iglesia Universal, como viviendo, digamos, era una cuestión obrera, digamos, de toda la Europa, derecho de los trabajadores y todo eso. Sin duda que acá, bueno,
no le digo que se haya hecho una praxis, pero bueno, eso ya por lo menos se oía, ¿no? Bueno, es bastante relativo. A ver, en la encíclica Rerum Novarum se refiere a la cuestión obrera industrial. Se refiere a la cuestión obrera, no tanto a la cuestión de campesina ni a la cuestión del sector social. Y de hecho, de lo que más habla es de la cuestión de la sindicalización, que era una cuestión que en Europa tenía muy preocupada la Iglesia. En nuestro país recién estaba empezando también por los inmigrantes europeos, ¿no es cierto? Pero tiene como una orientación bien específica. Yo entiendo que lo que me está planteando es un poco, bueno, ya había una movida de preocuparse por esta cuestión, pero no responde exactamente a la cuestión que uno podría plantear en esta zona. Sí, la formación de los sacerdotes en el Colegio Pío Latinoamericano, que era como un seminario que había en Roma, donde las diócesis de Latinoamérica, lo digo por si alguien no sabe mucho de estas cuestiones de lo religioso, ¿no? Las diócesis de Latinoamérica mandaban a formarse a algunos de sus curas, pero aclaremos, mandaban a algunos, supónganse de la diócesis de Córdoba iba uno, cuando volvía ese iba otro, porque era para todas las diócesis de Latinoamérica. Y la verdad es que los que fueron a formarse allá, por lo que han estudiado algunos que se dedican al estudio del clero, como Roberto Di Stefano y demás, la mayoría, y demás porque no me acuerdo el nombre del otro investigador que trabaja con Di Stefano, la mayoría son curas que hicieron como carrera, no sé si me explico, como carrera eclesiástica, no es que hayan estado mucho ahí en la base, ¿no? Lo que no invalida que ellos mismos en el seminario y demás pudieran enseñar estas cosas, eso también es real. Por otro lado, en el año 1898 se lleva a cabo el Concilio Plenario Latinoamericano en Roma. Hoy en día se reúnen los obispos de toda América, no sé qué, acá en América, en esa época se reunían en Roma. Lo de Latinoamérica, pero en Roma, ¿no? En medio de un proceso de romanización feroz que vivía la Iglesia Católica, muy intenso. Cuando digo feroz no es porque haya sido violento contra nadie, sino como muy intenso. Es verdad que participar en ese concilio, que participó el obispo Toro, que fue un obispo muy cercano a Brochero, muy cercano, y que como les dije se había muerto en 1904, o sea, de la época que yo hablo, todavía están las influencias de él bastante vivas. En el concilio plenario se propone empezar a mover una cosa como más vinculada a la realidad de la gente en Latinoamérica. O sea que hay una idea, como bien me decís, no es tan novedosa. Indudablemente, creo que yo intenté marcarlo bastante, un grupo que estuvo 5 años en una región que estaba atravesada por la figura de Brochero, porque uno no puede estudiar historia de esta zona en el siglo XIX sin encontrarse con Brochero por todos lados, ¿no? Lo haga de lo religioso, lo haga de lo educativo, lo haga de lo económico. Está totalmente atravesada, lo cual yo personalmente celebro porque me simpatiza mucho Brochero. Y lo más interesante es que uno busca o lee textos de investigadores que de pronto podrían no simpatizar con Brochero desde lo religioso y también le reconocen que atraviesan la historia de la región desde muchos lados, lo cual nos muestra que es un hombre, un individuo, digamos, de su época, pero un individuo disruptivo. Nosotros hablamos de que en la política el enfrentamiento entre Iglesia y Estado, pero en Europa el catolicismo liberal era una corriente que se imponía por encima del catolicismo ortodoxo, mal que le pesara a algunas autoridades de la Iglesia. Y Brochero es un exponente clarísimo del catolicismo liberal, porque él es fanático de sus deberes de sacerdote, como nos decía recién Raquel. De hecho la Iglesia Católica lo ha canonizado no porque fue muy liberal, sino por cómo cumplió sus obligaciones religiosas y cómo vivió su vida religiosa, pero tenía la idea de progreso metida acá, y la idea de progreso es claramente liberal. Entonces él es un hombre muy disruptivo, por eso sí creo en lo que vos decís, él es el que abre este camino y marca esto. Yo solo saqué un recortito chiquitito, digamos, de una gente que vino a sumarse a este proyecto, que casualmente, como coincidía con lo que era el proyecto de su institución, pegó muy bien, pero digamos. También volvemos al mismo el contexto de Brochero imbuido en la generación totalmente. o sea, liberal, o
Es totalmente un estudio donde nos muestra que lo que yo les decía antes, esa cosa de los enfrentamientos, y es más o menos, es real, pero también es real que tuvo sus intensidades, ¿no? Y lo que me decís de los ejercicios, es interesante esto, los ejercicios espirituales son un libro de San Ignacio de Loyola que se llama Los Ejercicios Espirituales, donde él pone paso a paso, día 1, meditación de tal tema, y explica lo que el cura tendría que decir. Pero en nuestro país, desde la famosa Mamantula, o sea, la Antonia de Paz y Figueroa, que cuando se fueron los jesuitas andaba organizando ejercicios por todos lados, hasta personas como Brochero, que hacen de los ejercicios su arma, si se quiere, para el combate espiritual que quiere dar, lo digo con muchas comillas, lo de combate y armas, ¿no? Se dan como unas variantes de los ejercicios, porque los ejercicios en sí duran 30 días, y en el libro está día 1 esto, día 2 aquello, día 3, hasta el día 30. Acá nunca duraron 30 días, nadie podría haber estado 30 días de retiro en ningún momento, salvo algún cura, pero la gente común y corriente no, tiene que hacer su vida, digamos. Y hasta hoy en día se dan con variantes. Y lo interesante es que Brochero hacía su propia síntesis. Y muchas veces él, esto está en la literatura brocheriana y también en los documentos de los claretianos, que dicen que ellos predicaban el retiro, pero Brochero les daba la charla de la noche porque quería darla según los temas que a él le parecían convenientes. Y los claretianos todo el tiempo están escribiendo que les manden libros para predicar los ejercicios. O sea, para estudiar, no el libro de San Ignacio, libros para sacar temas, digamos, ¿no? Lo cual es bien interesante porque muestra que ellos a una práctica, que como vos bien decís, acá se ha hecho desde los jesuitas, y los seminaristas hacían ejercicio con los jesuitas, Brochero entre ellos. Él siempre escribe de lo que significaron para él, pero que después tienen esta libertad de hacer algunas variantes, porque los temas, todos coinciden, tienen que ser acorde a la realidad del que lo hace, y no es el mismo interés el del cura que está haciendo ejercicios que el de las sirvientas. Así lo digo en este sentido porque textualmente está en el libro de cuentas de los claretianos, me encontré tantos pesos de limosna que nos dieron por los ejercicios espirituales predicados a las sirvientas de la casa. Vale decir, no eran las señoras, eran las sirvientas. Y esto dicho sin ningún término peyorativo, ni mucho menos, ¿no? Así que sí, coincido con lo que vos decís, en que verdaderamente es Brochero el disruptivo que arma como un proyecto nuevo, pero en consonancia es como su modo de entender y de vivir su vocación cristiana en la época que le toca, ¿no? Yo quería hacer un aporte. Probablemente antes que Brochero vino acá a la gobernación de Tucumán al fines del siglo XVIII José Antonio de San Alberto, sí. Y que probablemente ese sea un poco el origen del nombre del departamento San Alberto, que es lo que se está buscando, ¿no? Y he podido leer algunos de los sermones de él y tiene mucho que ver con dos cosas que dijiste vos, el espíritu del catolicismo y lo laico. Porque, por un lado, bueno, estamos hablando a fines del siglo XVIII, ¿no es cierto? Todavía estamos bajo la monarquía borbónica. Este sacerdote formado, bueno, era español, por un lado era un cristiano carmelita, era carmelita de los contemplativos, pero por otro lado seguía muy fiel a la corona española. Entonces, cuando lo mandan acá al Río de la Plata, bueno, está un tiempo en Córdoba, muy poco tiempo, 2 años, y la mayor parte de su prédica, diríamos, la pasó en Cochabamba y en Charcas. Ahora, yo cuando leí algunos de los párrafos de los sermones de él, es como que, diría que como que Brochero, por supuesto que lo tiene que haber conocido, ya saca de ahí, porque la preocupación que tenía este obispo de San Alberto era que en estas regiones, no detrás de la sierra, sino en las regiones de acá, de la gobernación de Tucumán, veía que era necesario, como decía, como civilizar a la gente, que los veía
muy empobrecidos en cuanto al cristianismo, a la religión, y que era necesario elevarlos, y elevarlos con la educación. Hacía mucho hincapié en la educación y en la formación espiritual, que tuvieran los sacerdotes que venían a predicar, que estuviesen mejor formados, que tuviesen que ser más coherentes con sus principios, para poder llegar a esos lugares donde la comunidad estaba como desordenada y veía que había como alcoholismo, ya en esa época veía desórdenes, llamaba él. Entonces, que decía que con una buena formación, con la formación contemplativa, bueno, él como carmelita, se podría llegar a mejorar. Eso es un criterio bastante progresista, fines del 18, que ya como que va encauzando a comienzos del 19 una mirada mucho más acorde, ¿no es cierto?, con los planteos políticos, con los planteos de los nuevos gobiernos, de los nuevos estados. Eso me pareció a mí encontrar como un hilo conductor, así, esa preocupación por los feligreses, como lo tenía, que había que caminar, que había que recorrer todo. Así que Rochero parece que se nutrió bien. No conozco. No, es cortito. Es una referencia a los docentes denominados como preceptores en su documento. Yo no soy realmente histórico, no conozco por qué se llaman preceptores. Yo lo estuve viendo desde 1813, había escuelas que se formaron, escuelas, ¿no es cierto?, un poco particulares, como hablaban en las ponencias anteriores. Y ya en el periodo de Bustos se forman unas juntas protectoras de escuelas, donde se trata de ampliar más, ¿no es cierto?, para que la enseñanza no esté solamente en manos de aquellas familias que convivían, ¿no es cierto?, en las haciendas, y conjuntamente que tuviesen formación a través de un cura o de alguna persona que tuviese un poquito más de instrucción. Entonces llamaban como preceptores, pero maestros es como una palabra que se empieza a usar más adelante, pero durante todo el gobierno de Bustos hasta el 26. También la escuela en esa época, por ahí no era una escuela, sino que era una clase. La casa, claro. Entonces el maestro, además de ser el que impartía la clase, también el que le daba la administración. Claro. No solamente el docente. Por eso también probablemente se le decía. En la escuela de Pollo no tengo Villa del Pollo, en la iglesia, no tengo con precisión la fecha, pero allí figura en el 1813, 16 o 18, que figura como preceptores. En la iglesia se impartía educación, estaba a cargo del cura. Y fundamentalmente matemáticas de las primeras letras. Ahí me apuntaba. Bueno, vamos. Una última, Fabiana. Sí, no me quedó, para la señora Gabriela, no me quedó claro por qué se terminaron viendo realmente los salesianos. Es que es largo, te lo cuento chiquito así. Quiero meterme. Al momento el obispo les dio permiso de radicarse 3 años. No, dice, la gente estaba enloquecida porque se quedaron, ellos se querían quedar, pero se fueron. Algo pasó. Muy buena pregunta. El obispo les dio permiso por 3 años en 1908, o sea que en el 11 se tendrían que haber ido. Se fueron en el 12 porque los trámites demoraron un poco. Básicamente, el obispo les tenía que renovar el permiso. Como el cura Acevedo no quería saber nada con ellos, si llegan a publicar el trabajo se van a divertir mucho con algunos testimonios que pongo de cosas que dijo el cura Acevedo. Bueno, como el cura no quería mucho con ellos, según parece, según Brochero, le llenó la cabeza al obispo para que no le diera la renovación. Pero el otro asunto es que los claretianos tenían que hacer un contrato nuevo de locación o no del lugar donde vivían con las esclavas, las cuales les habían prometido en 1908, está el documento escrito, que ellos iban a ser sus capellanes a perpetuidad. Piensen que la capellanía implica un sueldo para la comunidad. El capellán tiene un trabajo, todos los días le celebra misa a las monjas, qué sé yo, en tal día, en tal hora, es un empleado.
Esa capellanía a ellos les garantizaba el sustento más allá de las limosnas, de las misiones, era como una entrada fija. Eso había sido acordado en el 8. Cuando hay que renovar contratos, las esclavas dicen no, a perpetuidad no. Nosotros queremos otros capellanes. Que de vez en cuando vengan ellos y de vez en cuando otros. Y eso de que son los únicos que van a predicar los ejercicios, eso lo dice Brochero, pero las que administramos la casa de ejercicios somos nosotras. Queremos que vengan jesuitas también. No pudieron ponerse de acuerdo las autoridades de ambas congregaciones. Encima, el obispo no les renovaba el permiso hasta que no se pusieran de acuerdo. El provincial claretiano dijo, bueno, está bien, chao, hay otros lugares donde ir a poner la comunidad. Se fueron a Mendoza, abrieron su comunidad en Mendoza. Hasta el día de hoy tienen el santuario del Chayao en Mendoza capital a su cargo. En realidad, cuando uno lo lee, porque yo siempre escuché lo que escuchó todo el mundo, se pelearon esclavas y claretianos y se fueron. Cuando uno lo lee, los que vivían acá de ambas congregaciones no tenían drama. De hecho, las esclavas firman una de las notas pidiendo que se queden las esclavas de la comunidad de tránsito. Pero la general de ellas y el provincial de ellos no quieren darle brazo a torcer. Básicamente, en el territorio puede que estaba la cosa bien, pero las cabezas institucionales no se pusieron de acuerdo. Salvo el cura, que era bravo. Bueno, el cura no quería saber nada con ellos. Pero a lo mejor, si ellos hubieran estado de acuerdo, podrían haber resuelto el tema con el cura, pero no pasó nada. Todo concluyó en que se tuvieron que ir. Lo que la gente quisiera o no quisiera fue lo de segunda importancia, digamos. Bueno, muchas gracias Gaby, muchas gracias Raquel. Vamos a extendernos un poquito por el tiempo que nos pasamos. Nos vamos, tenemos este pequeño break hasta las 15:30. ¿Sí? Los esperamos.